Bueno, la idea un poco hoy era conversar sobre los trabajadores del puerto, de marítimos, porque bueno, ustedes vienen hablando en Alerta Spoiler hace bastante, ya hace varios días viene una importante lucha de los trabajadores del puerto y entonces, bueno, la idea era ver un poco qué antecedentes tenía eso, ¿no? Y entonces yo les quería empezar a contar que ya desde fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, el puerto se transforma, digamos, en uno de los puntos estratégicos de la ciudad. O sea, con esto me refiero a toda la actividad económica de Argentina prácticamente pasaba por ese lugar. Descargaban los trenes, descargaban los barcos, se exportaban los productos. Recordemos que durante toda nuestra historia, digamos, Argentina fue un país exportador, con lo cual el puerto se había transformado en un lugar no solamente, digamos, de mucha importancia económica, sino también de mucha efervescencia política. Es decir, confluían distintos tipos de actividades culturales, distintos tipos de actividades políticas, centros mutuales donde abordaban los inmigrantes, que recordemos nosotros fueron, digamos, la base de la formación de la clase trabajadora en Argentina, y por lo tanto los trabajadores portuarios y los trabajadores marítimos se constituyeron rápidamente en uno de los sindicatos y gremios más importantes de la zona, ¿no? Esta actividad, esta efervescencia, la encontramos, por ejemplo, ustedes se acordarán o habrán visto alguna vez alguna de las pinturas de Quinquela Martín. Bueno, él reflejó bastante vivamente, ¿no? Esas fábricas que se ubicaban alrededor del puerto, los barcos, los trabajadores inmigrantes, los barcos de distintas banderas que venían de todo el mundo. Bueno, obviamente esto para los trabajadores marítimos siempre fue un punto importante de apoyo. El historiador Edgardo Bilski, uno de los estudiosos clásicos, digamos, de todo este periodo, decía que dominar las vías de comunicación, el puerto, era dominar el flujo de la economía nacional y que esto había sido rápidamente entendido por los trabajadores, que en 1890 ya empiezan a organizarse, ¿no? Empiezan a tomar algunas, algunas medidas para reunirse, para empezar a crear las primeras asociaciones, primero de oficio y luego entre el resto de los trabajadores, porque pensemos que el tipo de trabajo portuario incluye muchos tipos de oficio, ¿no? Desde los maquinistas hasta en ese momento los foguistas, los oficiales de a bordo y también aquellos que se encargaban de la carga, es decir, un trabajo primero impulsado por anarquistas y socialistas, ¿no? De unificar los distintos oficios y luego con preponderancia de la corriente llamada sindicalista, que tenía en un primer momento una perspectiva un poco más combativa, de revolucionaria, podríamos decir, y que con el paso del tiempo, digamos, fue privilegiando la negociación con el Estado, digamos, la búsqueda de consenso, sobre todo alrededor del Departamento Nacional del Trabajo, que en ese momento era la organización que nucleaba, digamos, la digamos, las negociaciones entre los trabajadores y el Estado. Para que se den una idea, esta organización, que se va a llamar Federación Obrera Marítima, la primera federación que nuclea a los trabajadores eh, a, a bordo, digamos, pasa en 1914 de tener 6.172 afiliados a pasar en 4 años, solamente en 5 años en realidad, en 1919, a tener 112.000 afiliados en todo el país, es decir, un crecimiento realmente exponencial y obviamente esto significaba una fuerte poder de negociación, digamos. Estos datos que da Gaby dan la idea de o sea, una fuerte militancia obrera en los puertos y también un nivel de ebullición interesante, ¿bien? O sea, un lugar donde De debate, de se respiraba, deliberación, claro, claro. se respiraba mucha política desde el punto de vista de los trabajadores. Exactamente, ustedes tienen que imaginar que, como les decía antes, no solamente era un lugar donde se concentraba la actividad económica,
sino que muchas de las fábricas, por ejemplo, alimenticias, de exportación de carne, se ubicaban en los alrededores del puerto. Muchos de esos trabajadores se acercaban al puerto, es decir, había una vida cultural y un intercambio, relaciones sociales en cafés, en festivales, en locales obreros, en donde estos trabajadores del puerto se relacionaban naturalmente con toda una serie de, digamos, de otros oficios y de otras profesiones que confluían ahí. Y eso justamente dio origen a una de las huelgas más importantes de ese periodo. En 1916 nosotros tenemos gobernando el radicalismo. Sabemos que el radicalismo, el primer gobierno, digamos, elegido después de la ley Sáenz Peña, el primer presidente fue Hipólito Yrigoyen, tuvo una política, eh, digamos, ambigua hacia el movimiento obrero, en donde combinó fuerte actividad represiva, digamos, como, no sé, por ejemplo, durante la Semana Trágica, hecho del que hablamos en otras ocasiones, ¿no? La huelga de enero de 1919, pero también el radicalismo era muy consciente de que con determinados gremios, como los marítimos, los ferroviarios, que tenían mucho poder, mucha capacidad de frenar la actividad productiva, era necesario otro tipo de respuesta e intentó sucesivamente digamos, relacionarse cercanamente con los líderes sindicales y encontrar instancias de negociación. Sin embargo, en 1920, todavía gobernando el radicalismo, se produce una de las huelgas más importantes del sector. Duró más de un año esta huelga. Se la considera una de las huelgas más importantes en la historia del sector e incluso en la historia argentina. Un año y la huelga se produjo en una de las empresas también más representativas del sector, que era la empresa Milanovic, que esta empresa nucleaba, para que se den una idea, el 80% de la actividad existente en el puerto, e incluso tenía actividad en el puerto de Montevideo y de Asunción. Acá hay un dato muy importante. Los trabajadores, cuando inician la huelga, es en solidaridad con otros sectores de trabajadores del puerto que también estaban peleando por aumento de salarios, por reducción de la jornada de trabajo y también para que se reconozca su organización sindical. Por lo tanto, además de recibir el apoyo del resto de los trabajadores portuarios, reciben el apoyo de los trabajadores portuarios de Uruguay, de Montevideo y de Asunción, de Paraguay. Esto es fundamental en el desarrollo de la huelga porque esto impedía que la producción se trasladara, o sea, que el envío de mercancías se trasladara a esos puertos. Esto también es un dato importante de este sector, ¿no? Porque además de ser importante económicamente en el país, los lazos, las relaciones entre el movimiento obrero nacional e internacional se producían en muchos casos alrededor del puerto. No es casual que en este año, en 1920, se diera en la Asociación Internacional del Trabajo una reunión que nucleaba a empresarios, gobiernos y trabajadores de todo el mundo en Génova en 1920 una discusión particular sobre los obreros marítimos, ¿no? Porque estamos en el medio de la Primera Guerra Mundial, 1920, o sea, terminando la conflagración bélica, y por lo tanto los puertos cumplían un rol importantísimo. Bueno, es una huelga durísima, se forman comités de ayuda a los huelguistas, ponen en pie incluso restaurantes para los huelguistas, aprovechando a los trabajadores portuarios y a los embarcados que se dedicaban a la cocina dentro de los barcos. Reciben solidaridad del resto de los trabajadores que estaban en el puerto y efectivamente consiguen un primer triunfo hacia comienzos de 1921, pero acá les quería dejar una reflexión y también como cierre de la columna, ¿no? Porque por un lado los trabajadores obtienen un importante triunfo, ¿no? Este apoyo internacional, el apoyo local, la fuerte organización que tenían, había sido implacable y habían logrado mantener casi un año de huelga. Sin embargo, la confianza de la dirigencia sindical en ese momento a manos del sindicalismo, en que el gobierno de Irigoyen iba a concretizar esas conquistas que habían obtenido, bueno, debilitó rápidamente la organización y por más que obtuvieron un triunfo a comienzos de 1921, posteriormente comenzó una fuerte reacción, se militarizó el puerto,
se pusieron en pie bandas fascistas, digamos, organizadas por la patronal y también con ayuda del propio gobierno, y se dio marcha atrás con algunas de las conquistas que se habían obtenido. Esto también cerró un ciclo huelguístico, ¿no? Que había comenzado con la Semana Trágica y que ya en 1921, con la derrota de la huelga del puerto, llega a su fin. Entonces, bueno, un poco señalar esta ambigüedad, ¿no? El fuerte poder que tenía la organización por el lugar estratégico que tenía y, sin embargo, bueno, esa confianza por ahí desmedida en el Estado o digamos, la idea de que el radicalismo iba a garantizar el cumplimiento de las conquistas obtenidas, bueno, a su vez debilitó la organización y, bueno, puso un toque de relatividad en esa fortaleza que habían conquistado los trabajadores. Un final contradictorio para una huelga que, por lo que contás, tuvo un impacto tremendo en Buenos Aires de aquella época. Y para agregar algo a lo que comentabas, Gaby, ya en el terreno de la historia, pero que en la actualidad es algo que sigue totalmente vigente, ¿no? Más allá de que cambiaron, obviamente, las condiciones técnicas de los puertos, se diversificó también. Quizás hay algunas cosas que ya no están tan concentradas en Buenos Aires, bueno, la exportación de soja por otro lado, pero el impacto que tiene sigue siendo de una... Estratégico para los claro, negocios, ¿no? claro, Porque es la movilidad de mucha mercancía. Y por claro. eso también tanta atención de las direcciones sindicales para que nada se les vaya por abajo o por desbordes. Me parece que este es un buen ejemplo, ¿no? De la fuerza que supieron demostrar y también cómo dieron cuenta patronales, gobiernos y direcciones más sindicales, ¿no? Que aunque es otro momento histórico, pero es como previo, ¿no? O no, Exacto, Gaby. en ese momento, el triunfo de los trabajadores portuarios significaba un temor importante para la clase dominante local. Imagínense que significaba darle un montón de poder a los trabajadores que nucleaban la actividad agroexportadora, básicamente. O sea, que podían impedir o no impedir las ganancias de la sociedad rural, de los grandes terratenientes, etcétera. Por lo tanto, ahí el gobierno radical mostró su faceta de clase abiertamente, ¿no? Por un lado, en un momento había favorecido la organización de los marítimos, pero por otro lado, cuando ya se transformó en un problema que ponía en jaque, digamos, la actividad económica central, bueno, volcó todas sus armas represivas. Entonces, digo, me parece que es un ejemplo interesante porque digamos, todas esas posiciones son muy importantes siempre y cuando también conserven un carácter, digamos, independiente. Es los trabajadores ferroviarios, no sé, hoy en día son los camioneros, tal vez por los cambios productivos, digamos, de cómo se ha dado la circulación de mercancías en el país, etcétera, los camioneros o incluso todavía los portuarios, digo, pero esa capacidad, esa fortaleza que tienen esos lugares de producción, bueno, también es muy importante que los trabajadores arrebaten esa contención que impone muchas veces la burocracia sindical, que bueno, pone todas las expectativas en la negociación con los gobiernos, con las empresas, e incluso muchas veces jugando a favor de esos intereses, y bueno, quitándole justamente ese poder, ¿no? Que tienen los trabajadores si se organizan, si confluyen con otras luchas, etcétera. Así que bueno, me parece un ejemplo interesante, ¿no? Laura Caruso, Eduardo Vilchi son algunos historiadores que han analizado el tema, así que recomiendo la lectura de ellos. Gabriel Piro con la historia desde los puertos. Gracias, Gaby. Nos Gracias, Gaby. volvemos a ver.